Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Comienza Asturias al día, en esta jornada, en este martes 28 de abril. Ya saben que vamos a estar juntos buena parte de la mañana y hablando hoy de un asunto que creemos que es importante. Vamos a hablar de la regularización, del proceso de regularización de personas migrantes, y lo vamos a hacer desde distintos puntos de vista. De hecho, ya me acompañan en la mesa varias personas. Alba Nogueiro, que es trabajadora social, Marián Lobo, que también está desarrollando una intensa actividad de asesoramiento en regularización, en este caso en la Casa Sindical de Sisión. Me acompaña Manuela Castañeda Vega, que es una migrante argentina del colectivo Argentinos en Gijón, en Sisión, y también está con nosotros Javier Arjona de Sol de Paz Pachacuti, con el que también queremos charlar sobre todo este asunto. Y al teléfono tendremos ocasión de conversar también, de que participe con nosotros en el programa, una conocida del programa, ya estuvo también muchas veces con nosotros, como es Glenda Huerto Vizcarra, que es originaria, como les digo, de Perú, es activista de la campaña Regularización Ya y forma parte también de la Asociación por el Futuro de la Investigación en Asturias. Como les digo, con ellos queremos hablar de este proceso de regularización extraordinaria que se está desarrollando en España, que va a estar activo, si no me equivoco, hasta el próximo día 30 de junio, que va a permitir obtener permisos de trabajo y residencia a personas migrantes que estuvieran en España antes del 1 de enero de 2026, que se puede tramitar telemáticamente o presencialmente en oficinas de correo solicitando cita previa. Hay varios lugares en Asturias, como les contábamos también ayer. Por cierto, se estima que este proceso va a beneficiar a unas 4.350 personas, una cifra que sitúa al Principado como la cuarta comunidad autónoma con menor número de regularizaciones previstas en España, aunque también se está hablando de que esa cifra, esas solicitudes pueden superar las 6.500. Veremos a ver qué datos nos pueden aportar las personas que hoy van a compartir este espacio con nosotros. También aprovecharemos para hablar de cuestiones que tienen que ver con este proceso, con el asesoramiento, la orientación, con la gestión documental, con la certificación de vulnerabilidad, con algunas dificultades que puedan tener algunas personas. Por ejemplo, se habla mucho de los antecedentes penales del país de origen. Hablaremos seguramente de las pruebas de permanencia, de la verificación de identidad, en fin, de todo lo que supone este proceso de regularización, que ya el nombre parece un pelín complicado, pero vamos a tratar de llevarlo, de traerlo a pie de tierra y de conocer cómo se está desarrollando en Asturias. Así que en cuestión de segundos saludamos ya a nuestras invitadas. Asturias al día, con Roberto Pato. Y con Amor Argüelles en la realización técnica del programa, saludamos a Alba Nogueiro, como les decía, trabajadora social. Alba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Roberto. Muchas gracias por sumarte a la conversación una vez más, un placer. Muchas gracias. Saludamos a Manuela Giselle Castañeda Vega, que es migrante argentina, argentinos en Gijón, sí. argentinas muchas en gracias por Gijón. Muchas gracias por acudir a nuestro programa, un placer. A ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. También tengo conmigo a Marián Lobo, que estaba en Afaiaibos. Creo que tu primera visita vino por ahí. Sí, era un colectivo al que pertenecía anteriormente. Ahora sí. Estamos con una nueva asesoría, vale. regulación y derechos de Asturias. Bueno, que es a lo que iba, ¿no? Que estás haciendo asesoramiento en regularización en la Casa Sindical de Sisión, si no me equivoco. Sí, Marián, exacto. bienvenido de nuevo al programa, muchas gracias. Javier Arjona, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido también. Buenos días, este programa. Amor, buenos días, Roberto, bien hallado tú a este programa de nuevo, se te echaba de menos. Muchas gracias, muchas gracias. Y tenemos al teléfono a Glenda Huerto. ¿Qué tal, Glenda? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días y muchas gracias, Roberto, por la invitación y disculpa que no esté presencialmente. Bueno, sabemos que estás un pelín liada, si me permites, durante estos días, porque tú estás desarrollando también, y empezamos ya si os parece, estás desarrollando también, Glenda, tareas de asesoramiento, creo que en Avilés, ¿no? Exactamente, sí. Con mucha gente también. Sí, ya llevamos, esto era parte de la valoración que hacíamos de Asturias, y en realidad ha sido un trabajo coordinado desde las voluntarias migras y de la organización de la sociedad civil con varias organizaciones como Asturias Acoge, como LATE, como la TREDD, que venimos organizándonos desde febrero
porque sabíamos que esto iba a ser un reto y un proceso complejo, precisamente porque el gobierno lo estaba dilatando, ¿no? Entonces venimos con las abstenciones por lo menos desde inicios de marzo, en el caso de Avilés. Glenda, gracias a la colaboración que has tenido con nosotros, hemos conocido cómo se iba desarrollando todo este proceso desde hace ya bastante tiempo. En algunos momentos te vi con cierta flaqueza porque la cosa no acababa de salir. Ahora ya con ello en marcha, entiendo que contenta, ¿no?, en lo personal y con el trabajo que habéis hecho en la plataforma Regularización Ya en toda España, ¿no? Definitivamente contenta por el trabajo que hizo la plataforma a nivel estatal, a nivel del Reino de España, por todas las colectivas y todas las comunidades migrantes en el territorio. Contenta por eso, porque esto es un hito histórico en ese sentido que nos posiciona dentro del mapa y de la historia española, aunque a muchas personas eso no les guste, ¿no? Sin embargo, no es esta la regularización que nosotras estábamos luchando, ¿no? Que era una regularización completamente abierta, que puedan acceder todas las personas, y esta está terminando ser una regularización de parte del gobierno que tiene algunas taras de exclusión, ¿no?, que son importantes también de mencionar. Vale. Bueno, pues luego nos iremos metiendo en todos esos asuntos. Antes, y a modo orientativo, me quedé con esas cifras, ¿no?, que son las que se manejaron en Asturias, algo más de 4.350 personas, que podrían llegar a 6.500. No sé, Marian, si podemos actualizar algunas cifras. Hablando sobre cifras totales, no te sabría decir exactamente si se amplía o no. Como bien apunta mi compañera Glenda, el proceso está siendo un poco tedioso y el acceso a las citas y a ciertos procesos que son mandatorios para hacer este proceso está dificultando un poco el acceso a muchas de las personas. Entonces, sí que es verdad que la cifra concreta no te la sabría asegurar. Hablamos sobre la atención que hacemos, estamos bastante con las citas completas todos los días desde las entidades colaboradoras, pero no te sabría decir una cifra exacta. ¿Una orientación por a cuántas personas más o menos atendéis al día? Las que estábamos ahora mismo en coordinación, con las que más contacto tengo, suelen atender diariamente al menos 20 personas, 30 personas diarias. Vale. Bueno, desde tu punto de vista, Manuela, ¿cómo lo estás viendo? Bueno, es un tema importante que se pueda llegar a que toda la gente que se pueda regularizar lo pueda hacer, pero bueno, como decían las chicas, está complicado. Yo tengo más o menos los mismos datos. Hay que manejarlo con entidades o con gente privada, entonces a veces se complica, pero son más o menos 20, 22 personas por día. La lista no te dan citas, vas por orden de llegada. Se complica, más todos los trámites que tienes que hacer en este país y en el país de origen. Entonces, bueno, me parece muy bueno la idea, pero bueno, los trámites están tardando bastante. No sé si estos 2 meses que dieron de tiempo va a alcanzar. Estaría bueno que la mayor gente que pueda regularizarse, que venga a trabajar y todo lo que se dice, se pueda hacer, pero bueno, también estaría muy bueno que sea un poquito más fácil, que no es tan fácil como se cree, y también hay mucha gente que, como todos los temas, más de esta forma, lucran con la necesidad que tiene la gente irregular, y entonces estaría muy bueno que también hoy acá las compis puedan decir bien y que vayan a asociaciones que lo puedan... Lo entendemos y trataremos de que sea así. Manuela, Alba y Javier, ¿qué análisis hacéis del momento? Sí, sobre todo recalcar que la dificultad de conocer los datos reales tiene que ver sobre todo con 2 cosas, y es que las personas que están en situación administrativa irregular son invisibles para el sistema, entonces no podemos tener unos datos reales todavía hasta que no se cierre el proceso de regularización y podamos ver a cuántas personas realmente alcanzó, y sobre todo que toda la burocracia que va asociada a esta regularización también va a impedir que todas las personas que quieren acceder a ella probablemente puedan hacerlo. Entonces ese dato
va a quedar también un poco desconectado con cuál es la situación real, ¿no? Entonces... ¿Cómo somos con los datos, eh? Son importantes, claro. Son importantes, claro. Javier. Sí, estamos en vísperas del 1 de mayo, ¿verdad? ¿Y qué tiene que ver esto? ¿Nativa o extranjera, la misma clase obrera? Ese lema tiene de verdad vigencia, es actual, ¿no? El 1 de mayo vamos a estar ahí, como siempre, en las manifestaciones, defendiendo los derechos en Asturias. El 1 de mayo es el viernes, ¿no? La paz en el mundo. Estamos ya en vísperas, ¿no? Estamos ya en la anunciación. Y hay cuestionamientos a que no es el mismo trato que se está dando, ¿no?, a la clase obrera migrante y a la nativa de aquí de Asturias. Afortunadamente, este programa, Roberto, déjame felicitarte porque habéis tenido muchos meses anteriores varios programas hablando de este tema. Es decir, cuando todavía no estaba aprobado, cuando era un proceso, cuando era una campaña, ¿no?, de regularización ya. Y ahora estamos en el agobio de que tenemos 2 meses ahí para resolver, ¿no? Estamos muriendo de éxito, que es lo que se puede decir en este caso, porque se ha conseguido que haya un acuerdo con todas las insuficiencias que vamos a relatar aquí en lo que sepamos también del Sáhara. Tenemos que comentarlo, ¿no? Los apátridas que han quedado fuera, irregularmente han quedado fuera porque estaban dentro, ¿no? Y hay que comentarlo. Pero estamos en ese proceso de éxito y de tratar de que una alianza tremenda que se está dando entre las organizaciones sociales, entre las instituciones, quieran o no, de alguna manera tienen que cumplir, ¿no?, con este decreto, con esta regularización y llevar adelante esa alianza con éxito es lo que conviene hacer. No sé si hay muchas personas migrantes escuchando este programa, hay mucha gente asturiana que puede colaborar a que este proceso se lleve a cabo, por lo tanto esta tertulia de ahora es muy conveniente también para reforzar lo que están haciendo muchas organizaciones, muchas personas en Asturias, para que las trampas burocráticas, para que los papeles, la papelería que se exige no sea impedimento para regularizar, entre comillas, que debería ser natural, como decía Glenda, y constante, ¿no?, ese proceso. ¿Qué pasa con las personas saharauis? Sí, dicen que estaba en el acuerdo, hubo una campaña y hubo un acuerdo finalmente, ¿no?, entre varias formaciones políticas para llevar adelante esto que comenzó en abril, pero que creo que se pactó ya en enero, ¿no? Y en ese acuerdo estaban los saharauis. Los saharauis, como se sabe, son personas que eran colonia española, que España tiene la obligación de descolonizar el Sáhara todavía, digan lo que digan, y que lo sacaron en el último momento. Y esta semana misma, en el Congreso de los Diputados y Diputadas, sus señorías, con la única ausencia del grupo parlamentario del PSOE, pero estaban los demás, es decir, estaba el Partido Popular, estaban los diferentes grupos parlamentarios, están buscándole una salida, ¿no?, a esta trampa de haber dejado fuera a las personas llamadas apátridas, que son muchas las que están en el territorio español y muchas las que están en Asturias. Vale. Nos mantienes informados sobre este particular, ¿no? Claro que sí. Y bueno, Glenda, abrimos ya todos los micros. Cuando tengas necesidad y quieras decir algo, lo haces y te vamos dando paso. Claro, hay algunas dificultades a todo esto, ¿no? Empezamos por ahí, si os parece. Claro. ¿Qué dificultades estáis viendo con este proceso? Bueno, como apuntaban mis compañeros, es un proceso que responde a una necesidad real, pero que los impedimentos más flagrantes son, por ejemplo, el primero que se encuentra es el acceso a las citas. En Asturias tenemos 5 puntos para presentar los expedientes, las solicitudes, y el acceso para esas citas es a través, viendo un certificado digital que muchas personas en situación irregular no han podido obtener, o bien a través de un formulario para familias que hasta ahora las personas que lo han hecho a través de ese formulario, a las que no hablo por todas, pero las que yo he podido atender o he podido hablar, no han tenido respuesta. Entonces, pues tienen que optar por acudir a alguna de nuestras entidades colaboradoras, a alguna de nuestros voluntarios, para que con nuestro certificado poder acceder a esas citas. Repito, citas centralizadas en Oviedo, Gijón, Avilés y Pola de Siero, en la zona central de Asturias. Ayer, por ejemplo, estábamos con las compañeras de Asturias Acoge en Vegadeo. Claro, el acceso para las personas que viven en los extremos o fuera del eje central es muy difícil. Tienes que, aparte a la hora de presentar los expedientes,
una familia puede ser dividida en varias citas, porque ni siquiera es una cita para la unidad familiar. Entonces, esa familia tendría que desplazarse, en el caso de ayer, una familia compuesta por 6 personas, 6 veces de Vegadeo a Gijón, a Viles o al punto donde encontrarse cita. Entonces, bueno, esa ya es la primera traba al proceso. Vale. Desde vuestro punto de vista, ¿qué más observáis? Manuela, Alba, Glenda también. Sí. Bueno, coincido con ella porque en el grupo de nosotros tenemos personas que están irregular y incluso, aunque lo vivan en Gijón y las citas se la den en Gijón, tienen que ir 3 o 4 veces, días distintos, que a veces ya hay gente que todavía ya no tiene el último turno, la última cita, entonces sí, es un grave problema. En principio, como dijo ella, el de las citas, porque aparte un paisano normal no puede sacarla, no es que vos te metes como para, no sé, como un ejemplo, una cita a vivienda, pones con la tarjeta ciudadana o con, bueno, en este caso en Gijón, ¿no? Te dan la cita, no, tienes que sí o sí entrar con una asociación, una entidad que lo hace ayudando, o bueno, o ya por otro ramo que es abogacía y demás, que bueno, que eso va a tener un coste, que se supone que la gente irregular no tiene ese dinero y que aparte si lo tiene podría utilizarlo en otras cosas que pagar algo que se suponía que iba a ser más fácil, gratuito y que iba a fluir un poco más. Está bastante complicado. Sí, luego también muchos ayuntamientos, quizás no tanto en el caso de Asturias, pero en otras comunidades sí que está viendo que muchos ayuntamientos están poniendo dificultades para el acceso a la documentación, por ejemplo, del histórico del padrón, o que muchos ayuntamientos incluso pueden estar desbordados y necesita reforzar el personal para poder dar la atención y que la gente pueda intentar conseguir la documentación en tiempo y forma. Vimos también que muchos consulados también habían estado colapsados con el tema de conseguir el tema de el certificado de carecer de antecedentes penales, etcétera. Entonces, bueno, evidentemente son cuestiones que hay que ir resolviendo y que dentro de los meses que nos da este proceso de regularización, pues implican que la gente se ponga nerviosa, que tengas que estar un poco pendiente y generando bastante ansiedad entre la gente, ¿no? Claro, porque en el caso de los antecedentes penales, que es una información que es obligatoria aportar, Glenda, ¿es difícil conseguir esa documentación? Puede ser difícil dependiendo de cuál es el país de origen, pero sobre todo porque conocemos cómo funcionan las burocracias, ¿no? Entonces las burocracias implican tiempos prolongados y mucha paciencia. Y en el caso de países de origen que no hablan el español, por ejemplo, se exige que tengan una traducción, pero esta traducción tiene que ser oficial, reconocida por España. Entonces eso le añade una capa adicional, no solo en temas de tiempo, sino también en términos de costos, ¿no? Porque tú tienes que mandar a pedir tus antecedentes penales, apostillarlos y traerlos y traducirlos aquí. No basta con cualquier traducción. Entonces es una sumatoria de costos y procesos y trámites que desgastan a las personas migrantes en situación irregular, que ya vienen por un proceso de vulnerabilidad y de vulneración por el Estado constantemente y de manera repetitiva, ¿no? Este proceso de regularización no solo salió tarde, sino que salió con las prisas. Como comentaba Marian, el tema de las citas es súper complicado, no solo porque a veces, incluso a nosotras, quienes tenemos sistema clave o certificado digital, no podemos sacar más citas de las permitidas. Entonces ahí también hay un bloqueo para las organizaciones o las entidades colaboradoras, porque no podemos ayudar a la gente sacando citas. Los formularios digitales, que se supone que son formularios digitales que deberían estar abiertos las 24 horas, están abiertos de 9 a 7 de la noche, y de ahí tienes que esperar que alguien los revise para que te den una cita, si es que te responden, porque hay gente que ha llegado a inicios de este proceso, ha solicitado la cita y todavía no recibieron un mail de confirmación para la cita. Y ya ni te cuento de conseguir una cita por llamada telefónica, que eso es casi tarea imposible. Entonces, este proceso ha salido con muchas taras y con muchas deficiencias, porque no se ha informado tampoco a las trabajadoras sociales de los ayuntamientos para que estén preparadas con este certificado de vulnerabilidad, que es la traba más ridícula
y racista que puede existir. Entonces, este Real Decreto también sale con una deficiencia en origen, que es mantener una lógica excluyente, racista y colonial, porque este certificado de vulnerabilidad, y lo van a confirmar las compañeras como Marianne y trabajadoras sociales que están ahora en tu programa, no se necesita para nada, porque si tú te presentas un proceso de regularización es porque estás en una situación de irregularidad. Alguien que tiene papeles no se va a presentar porque no lo necesita. Entonces tú, porque gobierno, tienes que revictimizar a las personas para que hagan colas innecesarias, para que estén yendo de un lado a otro preguntando quién les puede hacer los certificados de vulnerabilidad. Uh-huh. Que esta es otra de las trabas importantes que mucha gente está teniendo. Si a eso añádale, Roberto, el tema de algunas comunidades, algunas personas que no manejan bien el idioma, que no manejan cómo funciona la administración y la burocracia, ya te puedes imaginar el grado de agobio que puede esto tener como consecuencia. Sí, Marianne. Sí, bueno, quiero resaltar lo que ha comentado Glenda de lo innecesario que es este certificado de vulnerabilidad. ¿A qué se refiere exactamente? Es un trámite completamente innecesario, debido a que si una persona se encuentra en situación administrativa irregular, ya de por sí tiene una situación vulnerable, no tiene acceso a un mercado laboral. Antes comentaba Javier la discutible premisa de si nativa o extranjera somos la misma clase obrera, y es claramente un no. Hay trabajadores sin derechos y hay trabajadoras sin derechos que ya esa falta de acceso a los derechos laborales mínimos o a unos derechos laborales sociales o a unos derechos sociales básicos ya te postulan una situación de vulnerabilidad. No tienes acceso a una vivienda, no tienes acceso a un trabajo. Eso ya sitúa a las personas en una situación de vulnerabilidad. Certificarla significa, como decía Glenda, revictimizar y señalarlas aún más. Manuela, Alba. Sí, evidentemente el certificado de vulnerabilidad es algo que se sacaron de la manga un poco a última hora. Yo creo que un poco presionados por esa necesidad de rejustificar la necesidad de poder acceder a un derecho que debería... O sea, no debería estar ni siquiera en cuestión. O sea, por eso es necesaria la regularización, porque hay gente que no puede acceder por otros cauces a un permiso de trabajo. Entonces, seguir añadiendo burocracia y seguir poniendo dificultades a que la gente pueda acceder a este proceso es absurdo. Bueno, yo con la parte dura. Aparte de que no es, o sea, no se necesita y está mal informada la gente, y con esto que se dice, vuelvo a decir, la gente que está irregular, al querer obtener este beneficio, el certificado de vulnerabilidad, yo tengo datos, o sea, que me van diciendo que te lo pueden llegar a cobrar entre 300 y 800 euros. No. Y es algo que está, o sea, primero que no se necesita, y segundo que es ilegal que te lo cobren, porque si lo tuvieras que hacer en un clic, porque vulnerable se puede decir cualquier persona, no solamente que sea extranjera, alguien ponele español que no tenga una situación buena, también se puede declarar vulnerable. Y entonces a mí lo que me choca siempre es eso, que es normal, no debería, pero como que siempre quieren como rascar ahí de donde más se necesita. Y bueno, dejar bien claro que no es necesario el certificado de vulnerabilidad. Yo a los que me preguntan, dentro de mi humilde, siempre trato de decirles que no, o los mando a asociaciones que no van a lucrar con esta necesidad, pero por eso que quede bien claro, ya dijeron las compañeras, que no. Sí, Glenda. No, por aclarar, o sea, si la compañera tiene información de que alguien está cobrando por este certificado de vulnerabilidad, que lo comente para hacer una denuncia correspondiente, porque este certificado de vulnerabilidad lo tiene que emitir o una trabajadora social de un ayuntamiento o una entidad colaboradora. Y las entidades colaboradoras, al menos en Asturias, son todas un poco que van de la mano con los procesos de migración y son conscientes en ese sentido, ¿no? Las personas que necesitan este certificado de vulnerabilidad
son aquellas que no pueden probar que tienen vínculos familiares en España o que no han tenido un trabajo o una posibilidad de trabajo, ¿no? Y obviamente las solicitantes de protección internacional, que la mayoría de gente va a necesitar un certificado de vulnerabilidad porque nadie te va a hacer un contrato o un precontrato, ¿no? Precisamente porque no somos la misma clase obrera. Sí. Yo quiero añadir, o sea, queremos insistir en esto y señalar las palabras de Glenda. Este certificado tiene que ser gratuito y así lo recoge todas las instrucciones, y si desde aquí, por favor, hacemos un llamamiento que si alguien detecta que se está cobrando por ese certificado, tiene que ser denunciable, porque muchas personas ya se les suponen bastantes gastos, y esto es algo que las entidades tienen que hacer de forma gratuita, y evidentemente los servicios sociales. Por este certificado no se puede cobrar. Vale, explicar, salvo que quieres añadir algo más, Javier, si no, simplemente el dato este que puede ser alarmante, acaban de decirlo en el programa anterior en esta misma emisora, ¿no? Por parte del ATE, otra de las asociaciones que acompañan, de que habría profesionales de la abogacía que estarían cobrando entre 300 y 800 euros, lo cual es evidentemente una estafa. Vale. Otro punto que me gustaría que aclaraseis tiene que ver con el asilo. Sí. Bueno, del que hablamos muchas veces también en el programa. Bien, evidentemente esta regularización, pues es un paso más para la confirmación de desmontar este proceso europeo de asilo y refugio. Este decreto es, desde mi punto de vista, y podemos debatirlo, es un parche al reglamento anterior donde dejaban excluidos a todas las personas solicitantes de protección internacional. Bueno, pues este proceso podemos debatirlo desde muchos aspectos, pero incluye a estas personas para que abandonen o bien el proceso de solicitud de asilo o como un parche a la exclusión a la que han sido sometidos con el reglamento anterior, que les dejaban ignorando su estancia en España durante su proceso, su espera a la resolución de su solicitud de asilo. ¿Es un parche también para ti, Glenda? Bueno, está claro que sí, ¿no? Sí, totalmente. Es un parche de una reforma que nunca fue pensada para las comunidades migrantes en términos de derechos, ¿no? Sino simplemente para ir subsumiendo a las poblaciones y a las subjetividades migrantes a la precariedad, ¿no? A la precariedad laboral, a la precariedad de derechos. Y claramente es un parche también en la cuestión de asilo, ¿no? Sí, o sea, evidentemente las personas solicitantes de protección internacional fueron las grandes perjudicadas de ese reglamento de extranjería, y al final, pues eso, había que buscar alguna solución, y este proceso de regularización está intentando serlo con todas las dificultades y todos los problemas añadidos que tiene. Claro. Bueno, es el primero, digamos. Se espera que continúe este proceso de regularización. En ese sentido, de ser así, se puede corregir todo esto que estáis comentando, ¿no, Glenda? Quiero decir, si se abre un nuevo proceso más adelante. Bueno, esperamos que se pueda corregir mientras dure este proceso, ¿no? Que son solo 2 meses, porque nos han comido 27 días, porque la primera semana no la cuento, porque vino llena de fallos, ¿no? Fallos desde los sistemas que se caían y Mercurio que colapsaba, hasta la desinformación de las oficinas correspondientes en los ayuntamientos, ¿no? Entonces nos quedan 2 meses para ir un poco, y un poco también es una agonía constante, porque cada mañana, no sé si le pasa a Marian, pero cada mañana es un despertar con temor a ver qué nueva interpretación ha sacado el gobierno acerca del Real Decreto, ¿no? Es una información adicional que tenemos que añadir y subsanar, ir un poco dando seguimiento y monitoreando también a la gente que llega a las consultas, ¿no? Entonces esperamos que en estos 2 meses, bueno, el gobierno por lo menos abra una línea de comunicación abierta y directa para poder ir o rectificando o subsanando o aclarando aspectos que están un poco en el limbo o son un poco turbios, ¿no? Como lo es la burocracia racista, realmente. Marian. Sí, Glenda es compañera y todos los días nos despertamos, como bien dice, con nuevas instrucciones o con nuevos
formas de entender el procedimiento que nos hacen pues volver a asesorar a las personas que hemos asesorado porque su situación, sin haber cambiado su situación personal, ha cambiado de cara a la administración, pues ahora mismo ayer nos despertábamos con la regularización para menores con padres regulares, ya no van por este proceso, ha habido varias personas que se les ha asesorado porque así lo recoge el BOE y hay que pues, tomar recontacto y reconducir esos casos. Entonces, bueno, como bien apunta, cada día es una novedad y una nueva interpretación que supone trabajo y desesperación sobre todo para las personas porque tienen que reconducir la forma de conseguir su regularización. Claro. Los menores, Manuela. Bueno, es un gran tema porque si hablamos de vulnerabilidad son más vulnerables todavía, más en una situación que migran, sí, por un futuro. Siempre digo que el que está irregular no es porque quiere, entonces ya el emigrar a otro país, que en algunos casos, en mi caso, es más o menos la misma lengua, hay cosas que no, pero bueno, más en otros países que tienen diferente lengua y adaptarse. Los menores tampoco muchas veces se piensa en que bueno, nos vamos a España en este caso y se arregla la vida y los nenes son los que también menos pensamos en ese sentido. Entonces, esto que cuentan las chicas que encima ahora hay un poco de problema, sería más importante que bueno, mi parte es humana siempre, entonces siempre voy a pelear por eso, entonces estaría muy bueno que se pensara mucho más en el tema de los menores y que bueno, que se le pudiera resolver estos problemas, porque al colegio pueden venir igual, sin papeles, sin nada, pero bueno, después hay otras formas, otras de momentos de la vida que necesitan esta regularización y también se sienten muy complicados, agobiados, más todo el proceso de que vienen a un país nuevo y tienen diferentes puntos de vista, así que lo veo complicado. Alba. Sí, o sea, evidentemente las infancias son especialmente vulnerables. Se debe garantizar por parte de las administraciones públicas la cobertura de sus derechos de manera fundamental. Hacer pasar a los menores por todo este tipo de procesos burocráticos es descorazonador. O sea, cuando vas a la oficina de extranjería y te encuentras a madres con menores, porque además evidentemente suelen ir acompañados por las madres, y se tienen que enfrentar a la burocracia y a todo lo que ello conlleva en las oficinas de extranjería especialmente, es terrible y bueno, pues en la medida de lo posible, pues evitar que se tenga que pasar por esos procesos con ellos, Javier. con ellas. Sí, Javier. Como estamos hablando de detalles de Asturias, pero hay que tener en cuenta que es un proceso estatal nacional, para todo el país, tanto el proceso como este decreto con todas sus irregularidades para regularizar, ¿no? Sería bueno también echar una mirada, creo que lo vamos a hacer en esta segunda parte, ¿no? Y nuestra gente en el extranjero. ¿Y nuestras asturianas y asturianos? ¿En qué países? Lo digo porque hoy está volviendo de allá de México el presidente, ¿no? Barbón. Es frecuente las visitas a Argentina, ¿no? a México. ¿Por qué? Porque hay ahí bastantes personas, ¿no? Que además votan en las elecciones autonómicas y en las otras. ¿En qué situación están? Han estado, ¿no? Históricamente. Para comparar también a la hora de si estamos cumpliendo con los derechos elementales de las personas que son migrantes por la razón que sean, ¿no? Y habría que tenerlo en cuenta también, ¿no? También las que están en Europa, lo digo porque por ahí está mi hija también, ¿no? Donde hay más en Bélgica, en Alemania, en Francia, ¿no? En Gran Bretaña son los lugares donde tenemos más. Irregulares, pues también las habrá, ¿no? En algunas ocasiones, para comparar un poco, ¿no? Cuando entremos en materia de quienes rechazan el que se apliquen los derechos elementales, también de nuestra gente, española, asturiana, en otros territorios. Claro. Alba.
Sí, bueno, evidentemente la discriminación por razón de nacionalidad es una constante histórica, no es nada nuevo y es un universal en todos los países del mundo, ¿no? Entonces, pues también el poder regularizar y convertir en ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho a las personas que llegan en este caso, nuestro país, a intentar desarrollar una vida plena y a convivir con nosotros y con nosotras, es algo que es innegable, que hay que respetar. María. Bueno, creo que se ha adelantado un poco la pregunta. Creo que un intento de, bueno, no sé si os referíais a la distinción, ¿no? sobre la prioridad está... Entramos en ello si queréis, pero antes tenía otro par de cosas que comentar, que me gustaría que comentaseis. Sí. Vale. Bueno, pues y os las pongo directamente, porque efectivamente en todo este tiempo se cruza mucha información y mucha opinión, ¿no? Es fácil buscar, creo que es fácil buscar, tan sencillo como preguntar, ¿no? ¿Qué aportan las personas migrantes más o menos en cualquier condición, pero qué aportan las personas migrantes que van a ser regularizadas en este proceso? ¿Qué nos aportan, ¿no? Motor demográfico y rejuvenecimiento, sostenibilidad económica y laboral, impacto fiscal y justicia social. No sé si compartís todo esto o queréis añadir alguno más, pero ¿qué aportan desde vuestro punto de vista? ¿Qué va a aportar todo esto? Yo creo que tenemos que empezar un poco a dejar de instrumentalizar a las personas que son nuestras vecinas y nuestros vecinos en función de lo que puedan producir o aportarnos. Ya nos aportan demasiado en sus países de orígenes, donde la Europa y el norte global expolia sus recursos. No podemos hablar de las personas que conviven con nosotros en función de su, perdón, la redundancia, su funcionalidad o el servicio que a nosotros los nacionales nos podrían servir. No podemos hablar en esos términos de servidumbre o de instrumentalizarlos como si fuesen recursos y no personas que conviven y cohabitan con nosotros y forman parte de nuestras sociedades. Manuela. Me parece muy bueno, pero bueno, generalmente se nos cataloga por eso. Lo que, en mi humilde opinión, lo podemos aportar más allá del trabajo y bueno, lo que es económico, que obviamente si está regularizada esa gente, aunque ya cobraba dinero antes, porque, a ver, lamento decir que tenemos que vivir de alguna forma, ¿no? Entonces, aunque trabajemos irregular, hay que comer, porque si no también tendrían que mantenernos irregular, que es otro tema, pero lo que hacemos es, bueno, más allá de fuera de todo lo que dijo, bueno, dar nuestras costumbres. En mi caso, soy argentina, pero mis abuelos son asturianos, entonces este proceso ya lo he vivido, no lo viví yo, pero me lo han contado, de mis abuelos ir para Argentina después de la guerra, y ese aporte que hacemos hoy por hoy, la comunidad extranjera, aparte de lo humano y de nuestras distintas costumbres, es esto de poder... está claro que venimos a trabajar acá, o sea, y entonces aportamos los pocos o muchos conocimientos que tengamos cada uno, porque bueno, hay muchos profesionales que también vienen a aportar, porque hay varias entidades que aunque quizás no trabajan con muchas asistentes sociales, pero bueno, como no... entramos en otro tema, no pueden regularizar algunos títulos y demás, entonces al conocimiento trabajan ahí, pero bueno, yo creo que sería muy bueno en mi mundo guminola, como digo siempre, que se pudiera, o sea, que no estuviera tan separado el que nos dejen regularizar y no, y bueno, el aporte que hacemos todos, cualquier persona, española y no española, pero bueno, regularizada, es que va a haber más dinero para poder hacer más cosas, se podría hacer mejores cosas. Estoy con la alergia hoy, perdón, que es lo malo que tiene Asturias conmigo, la alergia a la humedad. Que se pudiera ayudar más socialmente, o bueno, en algunos otros casos yo no me pongo en qué reparten el dinero, pero bueno, es lo que aporta el inmigrante, es eso, el venir a trabajar, a dar fuerzas a la gente joven, en este caso, no hablemos de España todo, pero bueno, en Asturias
seríamos, como bien dicen, los que vamos a pagar las pensiones. Entonces, estaría bueno que se tomara más por ese lado, no tan por el lado de que a veces venimos a sacar el trabajo o cosas así, ¿vale? O sea, yo te lo digo en mi humilde opinión, está feo. A mí no, en particular, yo ingresé como española, no tuve estos problemas que tienen los distintos compañeros, pero me molesta el que lleguen a tener este problema. Sí. Glenda. Roberto, ¿qué aportamos? Humanidad. Y lo dejo ahí. Pues efectivamente, Glenda, pero ¿qué aportan? No tienen que aportar nada. Son es que no personas. Tenemos que aportar nada, claro. Precisamente por esto, humanidad. Claro. O sea, la pregunta a veces, y eso es lo que a mí me preocupa un poco también en la línea de lo que luego Roberto quiere conversar, a mí lo que me preocupa es eso, ¿no? Que quien está manejando el debate sobre las migraciones es la derecha y la extrema derecha, y la izquierda se lo está comprando, ¿no? O sea, deberíamos dejar de mirar a las personas como capital o como instrumento para algo, ¿no? Simplemente son personas, y por el hecho de ser personas, de que somos personas, debemos poder vivir donde queramos vivir, más allá de las fronteras, porque las fronteras también, Roberto, son una invención colonial que ha sido exportada a las colonias, a las otroras colonias, ¿no? Entonces, cuando la sociedad española y las sociedades europeas comprendan que nosotras tenemos el derecho de estar en este territorio, es porque tenemos el derecho debido a todo el saqueo histórico que naciones como España y naciones europeas hicieron en nuestro territorio. Entonces tenemos todo el derecho de estar aquí, porque estas naciones europeas no solo han construido la riqueza que tienen a partir de nuestros recursos, sino también con nuestros propios cuerpos. Y es una narrativa que sigue latente al día de hoy. Lamentablemente sigue latente al día de hoy. Javier. Sí, evidentemente personas y derechos, y eso debería ser la respuesta, ¿no? Pero es obvio que en este proceso de regularización hay un peso importante del empresariado. Hay formas de explotar que están muy estudiadas, y una de ellas es si la persona que va a trabajar tiene miedo, pues no va a reclamar derechos. Y en esa situación estamos siempre, ¿no? En toda la historia. Pero luego tenemos aquí nuestros empresarios que dicen, no, es que no tenemos camareros, es que no tenemos gente para la construcción, entonces, ¿quién lo va a hacer? ¿Lo están haciendo los nativos? No lo están haciendo, hace falta, ¿no? Entonces, hay una demanda también y hay una presión del empresariado que choca precisamente con los partidos de derecha y de extrema derecha, y hay una contradicción que tienen muy, muy flagrante, pero que está pesando también en lo que la narrativa que dice Glenda, quién se la compra, ¿no? Pero hay una necesidad de mano de obra y la ponemos a disposición de un proceso de regularización, o primero es porque esas personas tienen derecho y nadie puede ser ilegal en ningún lugar del mundo. Bueno, en esa tesitura estamos, y en esa tesitura pues ha mediado estos días, digo por la actualidad, el llamado Papa de Roma, ¿no? En su visita a África, donde ha incorporado un debate que está desde siempre, el derecho a migrar, por supuesto, y el derecho a quedarse. También. Como ha dicho este Papa, ¿no? León XIV, en varios territorios africanos, además de confrontarse con Trump y con todas sus políticas migratorias, digo por ser Trump campeón de todo, ¿no? También en este tema, ¿no? Si estamos ahora aquí presumiendo de un proceso de regularización con todas sus dificultades, no olvidemos las fronteras que se están creciendo, el tratamiento de la migra que llaman en los Estados Unidos a nuestra gente latina y asiática y de todo el mundo mundial, y si son palestinas no digamos, no lo quitemos de en medio, porque eso está en la rabiosa actualidad. Frente a eso hay un sector o un jefe de una creencia religiosa que está proponiendo otras cosas. Hay que tenerlo en cuenta. Claro. Y ahora sí, Marian, ese concepto de prioridad nacional que también sobrevuela todos estos días, ¿no?
Perdón, Roberto, ¿puedo añadir otra cosa sobre ese tema que estábamos hablando? Porque sí que me parece súper interesante. Sí. Porque cuando caes en el discurso del utilitarismo, de necesitamos que estas personas vengan y necesitamos que aporten y necesitamos que se pongan a trabajar aquí para producir, para enriquecernos nosotros, a costa de su fuerza de trabajo, que al final es lo que hay detrás, entramos también en el discurso de ¿y qué pasa con las personas que no nos consideren, que no nos resultan útiles en el sistema capitalista? En plan, cuando una persona ya terminó su edad productiva, ¿qué hacemos? ¿La devolvemos a su país porque ya no es útil? ¿O las infancias o las personas con una discapacidad o una incapacidad que no les permite ser productivas tampoco nos interesan porque no son útiles? Entonces, las personas son personas, tienen derechos por el hecho de ser personas, independientemente del beneficio que el país de origen pueda sacar de su utilización. Y eso es importante también. Marian. Bueno, volviendo al tema que malmente introducí. No pidas perdón. No. Pues este concepto que ahora mismo está en boca de muchas personas, creo que es un intento más de generar ruido, odio y temores infundados. Los recursos deberían asignarse en función de las necesidades, no en base a una lógica excluyente que no responde a una realidad. En una sociedad que se dice democrática o que presume de serlo, este tipo de discursos no deberían tener cabida ni ocupar espacios en los medios, ya que hay debates que tienen que estar ya superados. Es importante señalar que ya existen diferencias en el acceso a derechos, ya que la nacionalidad sitúa a unas personas en una posición de mayor protección jurídica que a otras. Y reconocer los derechos básicos no es una concesión ni una amenaza para nadie, es una cuestión de justicia y de coherencia con los principios democráticos. Por eso creemos que este enfoque no debería ser quien tiene prioridad, sino cómo garantizamos derechos para todas las personas que forman parte de nuestra sociedad. Manuela. Bueno, ¿qué te puedo decir? Es un tema que siempre, o sea, en este caso con el tema de la regularidad, pero siempre venimos a sacar el trabajo y como decía Javier, si bien quizás nos enfocamos en estos rubros que hay, porque yo siempre me río, un ejemplo cortito y tonto, pero el mejor escanciador de Asturias, ¿de qué pueblo de Asturias es? De la Viana. Entonces, me da esa risa porque ahí sí, claro. Sí, pero no. Entonces, a lo que voy es eso, que a mí me pone muy mal eso que piensen que nosotros venimos a sacar trabajo o derechos o recursos que no es, no está pensado para eso. Obviamente que tienen que tener ese discurso porque si no es muy fácil y quedarían descubierto que no quieren ser tal trabajo y demás. Y bueno, lo que decía Javier de que hay diferentes, en mi caso yo trabajo en residencias de ancianos y te puedo decir que somos 120 trabajadores, ¿no? Entre limpieza, mantenimiento y en plantilla somos 60. Y de esos 60, si 7, 8 son españoles, es mucho, y poniéndote a los directivos, ¿vale? Entonces, a lo que voy es eso, que también tendrían que ver, como decía Glenda, la parte humanitaria que aportamos, que no es que el español no tenga parte humanitaria, pero, a mí siempre te dicen la forma que tienen de hablar, esa forma tan dulce, pero no solamente la forma de hablar, sino en tratar a la gente, en atenderte bien, en un café o en demás. Entonces eso es lo que más a mí me gustaría que se pusiera ahí la vista, ¿no? En que venimos a sacar trabajo o derechos, porque los derechos, una vez que sos regular, los tienen todos y como no sé si leí o capaz que lo leí mal, o a veces son bulos, entonces no sabes qué lees. Hoy por hoy, con el tema de las ayudas que te dan y demás, o el salario vital mínimo y eso, creo que un 70% del salario vital mínimo se va para españoles, no para inmigrantes regularizados, ¿no? Porque obviamente, vuelvo a decir, que el que no está regular no tiene muchas ayudas que se dicen que tiene, claro, ¿no? Sí. Esos datos además es muy fácil verlos también, ¿no? Bueno, por eso digo. Tampoco están excesivamente ocultos, lo que pasa es que están muy manoseados, veces, ¿no? La gente trata de... Bueno, Glenda.
Pues para mí este debate o estos discursos muy coyunturales son ridículos, sin más. Porque creo que no debemos olvidar que la nacionalidad no es otra cosa que una construcción social. Yo dejo de ser peruana porque también tengo la nacionalidad española, soy menos española porque tengo la nacionalidad peruana. Entonces, pensemos más bien en qué tipo de sociedad queremos construir y queremos dejar para las siguientes generaciones, ¿no? Y que la izquierda no deje que los discursos racistas dominen el escenario político y el escenario social. ¿Cómo podemos desmontar esas acciones? ¿Cómo contraponer ese discurso? Pues con acciones concretas. Y eso pasa por dotar de derechos a las personas migrantes independientemente del origen, porque hay un ensañamiento hacia la migración del sur hacia el norte. Ojo, y esto es importante también de recalcar, ¿no? Y no esperar, por ejemplo, con este proceso de regularización, no haber hecho esperar a las personas 6 años para por fin tener este Real Decreto, es una vergüenza que se tiene que mencionar, por más que ahorita estemos en un proceso de regularización que pueda o no pueda ser exitoso, ¿no? También pasa por otras acciones concretas como agilizar los procesos de convalidación de títulos, así como sucede con los títulos que provienen de países europeos. Porque si no, obligas a la población migrante del sur, de los sures, a que terminen desempeñando tareas históricamente e intencionalmente precarizadas, migralizadas y también feminizadas, como son el trabajo en los cuidados, la agricultura, la hostelería, ¿no? Pero sobre todo también pasa por repensarnos cómo entendemos las migraciones, abolir la ley de extranjería porque es altamente racista y colonial, porque sigue jerarquizando a las personas de acuerdo al origen y lamentablemente de acuerdo al color de la piel. Porque como te decía, hay un ensañamiento hacia las poblaciones migrantes de los sures y sobre todo de los países africanos. Entonces hay que pensar cómo vamos a desmontar estos discursos racistas desde una democracia. Tengo mis problemas con el tema de democracia, porque ahorita yo creo que la democracia que tenemos es una democracia altamente neoliberal. Entonces ahí también hay que tener mucho ojo y mucho cuidado para no seguir comprando estos discursos racistas y no dejar que la derecha y la extrema derecha domine el escenario político, porque si no, ahí perdimos todos. Es intentar construir un nuevo tipo de sociedad. Javier. Pues Manuela y su gente convocaron el otro día, quiero decir, argentinos en Gijón, por el aniversario 50 del golpe de Estado allá en la Argentina. Y pasado mañana, 30, se celebran los 49 años de que un año después las madres empezaran a buscar a sus hijos desaparecidos. Ahora en la Argentina tienen un personaje que dice cosas similares y pone en práctica cosas similares a las que se proponen, ¿no? Con este tema que estamos viendo aquí de qué es lo prioritario nacionalmente en este país. También este sábado se hacía allá en Mieres una actividad por el sábado, ¿no? El 25 de abril. Por la revolución de los claveles de Portugal, ¿no? Y sí, con ese mensaje de canciones para una revolución. Para una revolución, sí. ¿Cuál es el mensaje, no? Abril siempre, fascismo nunca más. La propuesta es fascista o neofascista, como la están llamando ahora, ¿no? La de la extrema derecha española, a la que le compra todos sus argumentos la derecha, lamentablemente, ¿no? Y eso deberían darse cuenta para distanciarse, y lo que está ocurriendo en territorios como los Estados Unidos, Argentina y tantos otros más. Hay que tenerlo en cuenta porque son hechos históricos, ¿no? De lo que estamos hablando. Entonces la propuesta que hay es volver a esas dictaduras, a esos regímenes neofascistas. No hay que tener ahí matices medianos. Y si esas propuestas están vulnerando las leyes españolas, los jueces deben actuar en consecuencia. Alba, ya casi para cerrar. Sí, a mí me da mucha rabia estar teniendo debates que ya estaban superados hace muchos años. Y me da mucha rabia porque me parece que no son reales.
y que me parece que son debates que son inventados. O sea, al final esta regularización precisamente viene de una movilización de la sociedad civil por el reconocimiento de los derechos de las personas migrantes. Entonces eso no cuadra precisamente con este discurso, entonces no tiene mucho sentido. Ya fuimos una grande y libre y no queremos volver a serlo, queremos ser un país diverso y no queremos que nos sigan contando estas mentiras. Si no accedemos a la vivienda no es porque las personas migrantes se estén quedando con la vivienda pública, es que no hay parque de vivienda pública. Entonces dejemos de comprar esos discursos que son absurdos y que son mentira. Bien, llegamos al final. Alba, muchas gracias. Gracias. Manuela, muchas gracias. Te esperamos más veces por aquí. Vale. María, muchas gracias. Ya sabes que estás invitada cuando quieras. Y Javier Arjona, muchas gracias. Muchas gracias. Ningún Glenda. Ser humano, ninguna persona es ilegal. Glenda, muchas gracias. A ti, Roberto. Muchas gracias. Vamos a charrar ahora de lo que fae una editorial que se llama Acuto Xuegos, Acuto Ediciones, una editorial que viene trabajando, si no me equivoco, desde el año 2019, y vamos a hablar con Félix Fernández Rodríguez, que quien está detrás de esta editorial, Acuto Xuegos, Acuto Ediciones. ¿Qué tal, Félix? ¿Cómo estás? Hola, Buenos Roberto. días. Buenos días. Muchas gracias por la invitación a participar hoy en vuestro programa. Bueno, y que nos gustaría que nos contases qué lle Acuto Xuegos, porque lle una editorial de xuegos de mesa. Pantamar, sí, Acuto Ediciones, entabamos llamándola Acuto Xuegos, pero bueno, evolucionó a Acuto Ediciones para abrirnos a más campos que los xuegos. Entabamos en 2019, de una forma muy humilde. Yo ya era parte de la Asociación Reciella de Familias por Asturiano y bueno, estábamos ahí haciendo cosines para normalizar lo más posible el idioma entre la Reciella, entre los nenos y nenes. Y no había xuegos de mesa, no había materiales para que los nenos xugaren en asturiano. Entonces, bueno, la cosa entamó en hacer un par de materiales sencillinos y tuvo bastante buena acogida y nada, en 2019 hasta hoy, pues una bayura de xuegos y estos años, pues hasta aquí llegamos. ¿Con qué entamasteis esta historia? ¿Con qué xuegos? Pues nada, nos sentamos muy modestos, fueron la cosa muy tal. Fue un xuego de parelles, un simple xuego de cartas de parelles y un par de puzzles. ¿Cómo se llamaban? El xuego de parelles. No nos complicamos mucho, había que dejarlo entender fácil. Sí. Y después un puzzle de las estaciones del año, que eran dibujos de las estaciones con los nombres en asturiano, y un puzzle de Asturias. Claro. Y es curioso lo de la baraxa, ¿no? de les parelles, porque en realidad hay un xuego muy viejo, ¿no? Sí, al final yo veía a las neñas mías que de aquella tenían 7, 8 añinos, 6, y al final ya que los nenos cuando son pequeñinos entretienense con lo más sencillo del mundo, no hay que complicarse más. Entonces, aquí o en Japón. En todos los lados del mundo, sí. Claro, sí, entonces no había que complicarse más y bueno, pues vamos a sacar un juego sencillín y ver qué tal furrula. Fue bien la cosa por lo que veo, ¿no? Sí, dio pie a seguir haciendo, a complicarnos más la vida y después sí a buscar cosas más elaboradas. Vale. ¿Y vuestro trabajo? ¿Y a lo que te dediques? Sí, tengo siempre hay alguna cosina más por ahí. En el momento que eres autónomo, pues abres campos para todos los yaos. Pero sí, estamos profesionalizando la editorial, sí. Vale, o sea que lleváis ya desde el 19, sí. La cosa fue, como dices, fue creciendo un poco. Creo que hay no sé si hay cosa de ella que estáis ya... Sí, este año... Pensando para este año una nueva edición. Después del 19, el 20, nos pilló, nos venimos arriba y planteamos el Cualaye, que es la soya de la corona de Acuto, ¿no? Un xuego de la familia del Trivial, del Preguntados, ¿no? De muchos xuegos que hay de entrujes, ¿no? De ellas temáticas. Y hay un xuego de tablero y un xuego más elaborado, sacamos vía crowdfunding, o sea que la gente fue la que hizo posible que el xuego saliera. Y de ahí para adelante, pues bueno, fuimos sacando más juegos, ¿no? No todos tan grandes como el Cualaye, pero sí más juegos de cartas. Otro de mitología, el de Chaltrasgu, que vamos a sacar ahora la 3ª edición, este año también. Sacamos un dominó de animales, que en vez de xuntar número con número, pues lo que fae el xugador o la xugadora y es xuntar el nombre del animal en asturiano en una carta y el de buso en la otra. Siempre quisimos buscar esa cuestión educativa, ¿no? De enseñar, de normalizar el idioma, de
de la parte educativa, ¿no? Y ya para el año pasado sacamos Cosa Diella, que con los famosos, el suego de toda la vida verbal Cosa Diella, cosa Diella ayer, pues hicimos un sueguín un poco retorciendo un poquitín la forma tradicional de sugar a las Cosa Dielles. Hicimos un sueguín de vocabulario, de comprensión lectora y tuvo muy buena acogida. Y este año estamos mirando para sacar la segunda edición, que ya está en imprenta, y también una tirada más pequeñina en Neonaviego. Claro. Qué guapo el xuego para normalizar una lingua. Sí. ¿Qué material aporta, ¿no? Y cómo supisteis agarraros a ello, ¿no? Al final, normalizar el ámbito del xuego, del entretenimiento, del ocio, es fundamental en la vida de un niño y de una niña. Casi en la adolescencia de los adultos sigue siendo, pero bueno, en un niño y una niña más. Y que esté el asturiano ahí, pues es parte también de normalizar el idioma en estas edades. Vale. Bueno, ya nos cuentes que vais creciendo. Entiendo que pasín a pasín. Sí. Oye la intención que tenéis, sí, ¿no? Pasín a pasín, sí. No metemos en cosas que vos superen, digamos, ¿no? Exacto, sí, tenemos que ir pasín a pasín. Hay que saber que Asturias es piquiñina. El idioma, pues la comunidad de falantes es más pequeñina todavía, entonces bueno, tenemos que ir un poco planteando proyectos y sugerencias que sean con los pies en suelo, sí. Vale. ¿Cómo trabajáis? ¿Tenéis un sitio, tenéis un sitio en internet? Sí. Pero ¿cómo trabajáis? ¿Cómo lo distribuís? ¿Cómo lleváis toda esa parte que a lo mejor es un poco más farragosa que el xuego? Pero sí, que hay que hacer, ¿no? Sí, farragoso huye todo en general. Farragoso huye desde que se piensa hasta que está en la tienda o en los mercados a la venta, ¿no? Sí. Yo intento tirar para lo que lleve hacer el xuego, para la fabricación, intento tirar de Made in Asturias, o sea, de Fecho en Asturias, de editorial, o sea, de ilustradores asturianos, hay gente en Asturias que ilustra muy bien, hay gente en Asturias que es creadora de xuegos también. Intento todo lo máximo posible que tirar de gente de aquí. La imprenta, intento en una imprenta en Asturias que imprima xuegos, porque requiere ciertas características, pero bueno, lo más cercano también aquí dentro de España. Entonces, lo que es el proceso de hacer un xuego, eso, es gente de aquí, lo más cercana posible, y lo que ya fabricación también, Made in Spain. Y después la distribución, pues bueno, ya hay la segunda pata, ¿no? de esto. Tenemos de ellas tiendas en Asturias y después tenemos la tienda, o sea, de ellas tiendas donde están nuestros xuegos y después tenemos la tienda online y participamos también en muchos eventos, mercados. Bueno, claro, hay que moverlo. Hay que moverlo, sí. Está claro, ¿no? Y llevar donde se pueda. Claro, estaba pensando, porque estoy viendo que tenéis un Asturpoli. Sí, ese fue el proyecto grande del año pasado. Para imprimir, para hacerlo, pues tiene su cosa, claro. Sí, hubo un proceso ahí de intelectual, por decirlo de alguna manera, de pensar el xuego, de ver cómo lo planteamos, cómo lo asturianizamos. Claro. Y a mí me gusta mucho también intentar tener feedback, esa palabra moderna que hay ahora, ¿no? Que la gente me dé sugerencias, me dé opiniones. Sí. Y por ejemplo, la moneda del Asturpoli, ¿sí? Asturpoli, ya la versión del tipo Monopoly, ¿no? Asturiana, o Superpoli de ellos juegos. La moneda entrugó en redes sociales a la gente. Puse una votación. ¿Qué moneda piensas que es la que tiene que tener el Asturpoli? Pedí peseta, euro, belarmino. Y la gente votó por belarmín mayoritariamente. Vamos, más del 90% de los cientos de personas que votaron. Entonces nada, tuvo que quedar los belarminos. Puede decirse, tirando del belarmino, que Asturpoli es una comunidad independiente. También. Comunidad independiente. Sí. Y dices que fue lo del año pasado. Me entiendo que está furlándote también, que está furlando bastante bien. Fue una tirada con la perspectiva del Kuala Ye, fue también el Kuala Ye, que ya con Asturpoli tiramos una tirada grande, y fue el proyecto para las Navidades del año pasado, y este año seguimos en la lucha con él. O sea que en Acuto hay un departamento de I+D. Sí, bueno. Sí. Porque entiendo que tratáis también de Sí, de ir mirando más cosas, ¿no? Sí, hay que, al final hay juegos universales, hay materiales que son universales, que entre comillas, intentar hacer la versión asturiana de ellos, ¿no? Típico juego de entrugues, el Cualayé, el juego de finances, el Asturpoli, y después hay otros juegos que intentamos también aportar nosotros nuestro granín de arena y
y hacerlo un poquitín más particularizado, ¿no? Como lle cosa diella, como lle el xogo de leche al trasgu. Vale, explicamos así, y el de la mitología, ¿no? De la mitología, sí. Este es un xuego con los seres de la mitología asturiana, ¿no? Sí. Va a tocarte montar el llar, la casa de un ser mitológico, ¿no? La sana, el cuélebre, el nuberu, el busgosu. Todo esto hay que verlo con el pensamiento de un niño, que va a jugar a él. Y según te toque, vas a interactuar con otros seres mitológicos. El Diaño Burlón, qué guapo, la Huestia. Los dibujos, ¿no? Sí, ya un ilustrador Corberán, de Quinchi, sí. Unos dibujos muy, muy guapos. Y entonces, bueno, yo un juego cienciallín, y los nenos van interactuando con los seres de la mitología asturiana, con amuletos, y una manera de, mientras se divierten, pues que vayan conociendo también los seres más conocidos, que ya conocemos todos, y ellos también, y después hay seres más locales, ¿no? El papón, el home marín. Vale. Bueno, intentamos xuegos de mesa, pero facéis más cosas en Acuto, facéis talleres. Sí, hacemos también talleres. Tipo de proyectos, ¿no? Sí, para ayuntamientos a veces que nos piden, para algún cole. También participamos en otros proyectos editoriales más pequeñinos. Hay un catálogo de productos de empresas en asturiano que sacamos per Navidad. Somos una de las partes que saquen adelante este catálogo. Tenemos también, vamos a hacer también ahora un mapa de Asturias de madera, un puzzle también, que qué guapo. No es, bueno, sin parte de un juego también, pero bueno, ya nos salimos un poquitín del ámbito más de juego. Tenemos tarjetes de felicitación asturiano, tenemos cartelería en asturiano para adornar cases. Entonces, bueno, sí, lo principal son los juegos, pero bueno, estamos también abriendo a nuevos productos aparte de. Vale. Bueno, ya nos decías, puede comprarse físicamente en de ellos sitios, ¿no? de Asturias, o en la tienda online vuestra, y tan fácil como poner Acuto Ediciones y ya nos lleva a la página, donde además se expliquen ahí pues todas estas cosas que estamos hablando, Félix, que es importante, pero físicamente, ¿en dónde? Sí, pues tenemos, bueno, en la web tenemos un enlace donde ponen todos los puntos, ¿vale? Tenemos Avilés, Isón, Uvieu, Mieres, en Les Arriondes, en Sierra, en Oreña. Sí, tenemos de ellos librerías, jugueterías, tenemos de ellos puntos donde acercar lo más posible al destinatario. Porque son ediciones muy grandes las que hacéis, o eso cómo lo tratáis. Es muy complicado acertar. Porque claro, es muy complicado acertar porque nunca sabes ¿Cómo va? Claro, entonces ahí los crowdfunding nos dieron mucha ayuda también para medir la demanda. Claro. El Asturpoli también hicimos el crowdfunding, la primera edición de Leche al Trasgu también. Entonces ya con eso vemos la gente que te ha interesado en tal. Y ya sobre ello pues hacemos una previsión ¿no? Se calcula, sí. Bueno, y como sacar un libro, parecido, ¿no? Bueno. Sí, gastos de producción bastante más caros. Entonces, bueno, eso dificulta también. No hay la cultura literaria, o sea, el mercado del libro está evidentemente mucho más desarrollado que el de los juegos, aunque los juegos en general están ganando mucha fuerza entre las sociedades, ¿no? Porque también conozco algún caso más de gente que fue juegos o juegos para internet, ¿no? Quiero decir que sí, hay un mercado que va creciendo. Hay no me acuerdo ahora mismo la cifra, pero sí, todos los años porcentualmente a nivel general en el mundo occidental, claro. En España, en Asturias, no se queden atrás. Porque en el fondo siempre queremos jugar, porque es grande. Y parte de la vida. El juego está en todos los ámbitos, en todos. Desde el más inocente hasta el más picardioso, por decirlo de alguna manera, tanto los ámbitos del juego. Entonces, bueno, ahí estamos también cubriendo nosotros una parte. Claro, qué guapo. Bueno, así que lo siguiente va a ser en madera. ¿Nunca también la primera vez que vos metéis en ese tipo de materiales? Sí, en este de madera sí. Hay que aprovecharse de las tecnologías modernas, la impresión 3D, de los cortadores láser y bueno, venga. Hay que probar a ver qué tal. Ya hicimos una prueba que tiene muy buena pinta, sí, entonces contamos este verano ya tenerlo disponible para que la gente nos diga qué tal. Bueno, qué guapo. O sea que, bueno, van bien las cosas, estáis contentos, sí. ¿No? Sí, hay muy buena acogida a nivel social, hay muy buena acogida con los productos que planteamos, con las sugerencias que nos dan. Entonces sí, estamos muy contentos. Bueno, qué guapo. Bueno, pues parece que también tenéis recursos descargables, ¿no? Que se pueden descargar. Hiciéramos alguna cocina, pero cuando el COVID. Vale. Sí, alguna cocina que estábamos un poco en proceso y bueno, pues tanta locura el COVID también, claro. Y decimos, bueno, estábamos en esto, pues para que la gente, nuestro gran indesable para que la gente oye sí, también. La verdad que
estrenasteis vos bien, ¿no? Porque si del 19, empezasteis en el 19, en el 20 llegó la pandemia. Si te digo que estaba la campaña de Polayé en marcha, la de crowdfunding, y a mitad de campaña fue cuando nos encerraron. Sí. Yo no sé si eso fue bueno o malo, no sé cómo pudo resultar para la campaña. Hubo que capearlo, ¿no? Hubo que capearlo, pero vamos, parecía que se acababa el mundo y yo con la campaña de crowdfunding ahí. No hace mucho, como se hicieron un montón de cosas. Sí. Igual hasta fue bueno. Igual sí, pero bueno, la campaña salió bien, entonces bueno. Sí, bueno, vale, sí. Qué guapo conocemos y ver que estáis ahí, poquillín a poquillín, pero tratando de crecer, ¿no? Como empresa, como editorial. Sí. Al final, yo lo que te decía antes, ¿no? Hay gente que demanda estas cosas. Hay una demanda social, no podemos decir que inmensa, pero hay una demanda que mantiene esta actividad, como otras muchas de otra gente que también fae y produce en asturiano, ¿no? Sí. Literatura, música, ropa, otros productos etiquetados en asturiano, de alimentación. O sea, hay una pequeña porcentaje de población asturiana que quiere que hagamos estas cosas, ¿no? Y es la que sostiene que existamos. Claro. Igual con xuegos como el Cosadieia, ¿no? Que tan popular y que xugamos todos y todes, ¿no? Pero pensando, por ejemplo, en el Asturpoli, que sí, para ponerte a prueba también, ¿no? Que sabes de aquí, ¿no? El Asturpoli, otros xuegos que sabes del país, ¿no? Sobre todo el Cualaye, y el que más pone en prueba los conocimientos de... Que parece que como somos muy grandones que lo sabemos todo. Sí, hay mucha gente que dice que, oye, es que hay muchas cosas que no sé, yo, coño, ya, pero cuando sigues al trivia, a los preguntados, otros juegos, también hay cosas que no sabes. Bueno, para eso ye, ¿no? Para eso ye, claro, ya la parte divulgativa de... Claro. Entonces, bueno... Sí, qué guapo, sí. Y después el Asturpoli, pues, el juego de finanzas de toda la vida, lo que quise hacer yo intento que toda Asturias a nivel geográfico te representada en los materiales. Claro. Entonces tú en el Asturpoli puedes mercar desde el mercado del Fontán de Ubieu hasta la avenida del Ferreiro en Grandas de Salime. Vale. ¿Qué más? Está el Prau Salceu de Pravia, que supongo que la gente sabrá que ahí donde se fue a Siringuelu. Está la Plaza de la Magdalena de Llanes, donde se fue la hoguera. No sabía cómo se llamaba, pero pues mira, pero bueno, Pravia y Prau Salcedo, digo, igual yo por lo de igual yo por Siringuelu, sí. El Prado del Carmen en Cangas, donde se fue la descarga. Entonces, quise meter eso. Cada casilla pues son sitios distintos de Asturias con un contenido distinto y después estar setes, las típicas estar setes de acción y tal, y todo contenido también relacionado con la economía y con la tradición asturiana. Pues tocarte de ir a Gion y que pases por el Huerna y tengas que pagar el peaje. O sea que también lo hay. Gana la banca. Coño. Qué raro, ¿eh? Qué raro. Qué raro que pase eso. Pero que a la vez qué guapo, ¿no? Quiero decir que... Claro, ya la gracia, ¿no? Que la gente se reconozca también en el suego, ¿no? Que se reconozca mientras suega y se divierta, se reconozca en el contenido, en las cosas, y en lo que no conozca, pues que lo deprenda. Claro, está bien. Bueno, esperamos por las novedades entonces. Lo primero va a ser para el Branu, más o menos. Para el Branu, sí. Vamos a estar este año en la Semana Negra de Sison. Qué hago el puesto, entonces bueno, la idea es para llegar con... Bueno, porque también salís a mercados y decís eso, ¿no? Sí, tenemos presencia en ferias de la Reciella, en el Regrada, en la Feria Muestres, también tenemos un espacio a través de Iniciativa por Asturiano. Este año vamos para la Semana Negra. Ya es la primera vez que... Para la Semana como Negra, Acuto, ya es la primera vez que vais, ¿no? Sí. Y en esta fase de crecimiento, pues este año ya pegamos el estirón para la Semana Negra. Qué bien. La verdad que, bueno, me imagino que cuesta mucho, porque hay que trabajar, hay que dedicar tiempo, ¿no? Y mucho trabajo. Sí, como cualquier otra cosa, ¿no? Cualquier persona que emprende y que tal. Pero bueno, hay mucha parte gratificante también, ¿no? Cuando recibes ese feedback de la gente y ves que te reconocen que ellos prestan lo que se propone, pues la verdad que Qué guapo. Qué guapo, sí. Bueno, Félix, seguro que tenemos ocasión de volver a charlar en otro momento y tenemos que desearle aquí que vaya bien con Acuto. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, un placer. Verémonos. Gracias. Hoy vamos a cerrar el programa, vamos a cerrar el recorrido de Asturias al día hablando de una exposición fotográfica. La Vía Láctea tiene nombre ucraniano, una muestra que recoge fotografías de Ricardo García Vilanova, de Alex Zapico y que también tiene textos de Luigi Carinci. Precisamente, Alex Zapico nos acompaña en el estudio. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarnos. Gracias. Buenos días. Y nos escucha también Luigi Carinci. ¿Qué tal, Luigi? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, bueno, entra cuando quieras, apoya aquí con tus comentarios cuando tengas necesidad de hacerlo, ¿vale, Luigi? Sin problema. Esta charla sobre esta historia, la Vía Láctea, tiene nombre ucraniano que nos lleva a hablar de los Chumaki. Luigi. Sí, los Chumaki. El nombre de esta exposición viene de un artículo que escribimos hace unos años, casi al principio del conflicto en Ucrania, de la invasión rusa. El nombre de la exposición quiere también marcar una línea de reflexión más allá de lo que es la aportación visual de la fotografía de Alex y de Ricardo. Y reenvía un poco al imaginario no tanto de la Europa occidental que pueda tener sobre Ucrania, sino de la realidad, de lo que realmente es Ucrania, del crisol de pueblo que constituye y representa Ucrania, ¿no? Sabemos que en el siglo XII los Chumaki eran los comerciantes, ¿no?, de la costa del Mar Negro, y eran los que fundamentalmente construyeron las rutas, ¿no?, no solo de comercio, pero también de transporte de toda Ucrania, ¿no?, lo que todavía no era Ucrania. Y en la representación imaginario ucraniano está muy presente, ¿no?, todo eso, porque además, más allá de ser comerciante, más allá de ser incluso diplomático, los Chumaki eran un pueblo que tenía que defenderse, ¿no?, de los numerosos ataques en las rutas comerciales y en lo que eran, ¿no?, en aquella época, en aquel periodo, la lucha para el control de las rutas. Y tanto que en la Vía Láctea, la que nosotros conocemos como Vía Láctea, la traducción literal en ucraniano es la ruta de los Chumaki, porque los Chumaki se conducían su ruta haciéndose guiar, ¿no?, por la Vía Láctea. Y eso un poco es la representación antropológica, política y social de lo que es el país ucraniano, ¿no?, que refuta un poco el análisis simplista propia de la propaganda bélica. Qué guapa reflexión, Alex. Es un buen escritor, es un buen compañero de viaje también. Yo he viajado con Luigi en muchos sitios y me acuerdo del primer viaje a la frontera de Ucrania en un convoy que montamos de ayuda humanitaria para llevar ayuda y después, bueno, en el siguiente viaje en el que estuvimos recorriendo algunas zonas del país que salen en las fotos que podéis ver en Begoña y que se complementan con esas fotos de Ricardo y la Nova, ¿no? Claro. Es decir, cuando estaba pensando que recuerdo muchos sitios, ¿no?, de los lugares en los que estuvimos, como aquel refugio. Hay una imagen de un refugio, de unas señoras que llevaban muchísimo tiempo, más de un año, bajo tierra, en algo que llaman un refugio, pero no es un refugio porque realmente es un pequeño sótano improvisado, unas escaleras en las que bajas, y ellas piensan o pueden pensar que es un refugio. También es una manera de sobrevivir, pensar que estás refugiada, ¿no?, y que al poco tiempo voló por los aires, igual que otro refugio en el que pudimos Luigi y yo estar, ¿no? Pero estaba recordando ahora que te enseñaba esa imagen cuando llegábamos, una imagen de Ricardo y la Nova, de una de las primeras víctimas, por lo menos documentadas, ¿no?, una niña en un entierro. Y ayer, cuando pasaba por delante de la exposición de Begoña, me fijaba que había un chico con una camiseta del Sporting, con las manos tapándose la cabeza un poco con la cazadora y viendo esa imagen, ¿no?, viendo esa foto, ¿no? Creo que al final el objetivo de esta exposición, el objetivo de Vilay, que la organiza junto al ayuntamiento, y el encuentro de fotoperiodismo, que vamos más allá de esas fechas en las que organizamos los eventos en octubre, es también esa, ¿no? Es decir, que los chavales y que la gente pueda pasear por la calle y pueda ver lo que está pasando en Ucrania y no olvidarnos de lo que está pasando en Ucrania, ¿no? Porque a veces un conflicto, o a veces no, casi siempre un conflicto tapa otro conflicto, una historia tapa otra historia, pero las víctimas siguen sucediendo, ¿no? Desde luego. Bueno, leí un titular tuyo, Alex, o unas palabras tuyas en un medio de comunicación, en el Comercio,
todas las personas que salen en estas fotos están muertas. La reflexión es dura y potente. Bueno, es un titular un poco complicado porque realmente lo que yo me refería es que las fotos que salían, en algunas de las fotos estaban muertas, no todas las personas que están pero es un conflicto en toda la exposición. Probablemente muchas de las que estén allí estén muertas. Claro. Es decir, pero de las imágenes que nosotros sacamos, que Luis y yo sacamos, muchas de las imágenes esas, todas las que están en la foto están muertas, ¿no? Es una realidad, ¿no? Si nosotros nos encontramos con noticias cuando nos fuimos de allí de, bueno, pues a la cooperante española la habían matado, yo creo que Luis me puede corregir, creo que un par de semanas después o una cosita así, no mucho más allí, ¿no? Sí, fue poco después. La Emma Igual, que era una cooperante catalana, que fue la primera víctima española del conflicto en Ucrania, que murió junto con otro cooperante canadiense, Anthony, que además conocimos porque estuvimos con ellos cuando estuvimos en la zona de Sloviansk, en el Oblast de Donetsk, ahí cerca de la frontera. Además era zona militarmente controlada donde poco pudimos acceder, y ahí estaban ellos, Emma, Anthony y más jóvenes cooperantes de distintas nacionalidades, con una ONG que se llamaba Road to Relief, que fundamentalmente prestaban apoyo a la población civil e intentaban sacar de frente a aquellas personas heridas para poder prestar atención médica en zonas fuera del frente. Claro. Sí, nosotros ahí accedimos con coche, ellos accedían con esa especie de ambulancia para intentar sacar a esa gente de la zona de conflicto, y yo la recuerdo a ella caminando por aquella calle buscando a niños en las casas, niñas que pudieran sacar. Ya nosotros incluso tuvimos una conversación de que aquello que estaban haciendo era muy, muy, muy peligroso, y la desgracia fue que días después, ¿no? Claro, o sea que si no me perdí, esto comenzó con un viaje de cooperación que planteasteis a la zona de Ucrania. Ahí empezasteis a darle vueltas al proyecto, bueno, y haciendo las fotos, ¿no? Siempre damos vueltas a algún país, siempre es decir, estamos pensando dónde podemos ir o qué podemos hacer, ¿no? Luego también estuvimos en el Líbano un tiempo, estuvimos en diferentes lugares, Luis y yo juntos, ya hemos viajado bastante, pero siempre estamos pensando algún sitio al que queremos ir. Ucrania era uno de esas zonas a las que queríamos viajar. Empezamos más pues, con esa ayuda, ¿no? Intentando, no solos, con gente de bomberos, gente en la que fue colaborando en armar aquellos camiones de ayuda, una ayuda modesta porque fueron apenas un par de trailers, pero creo que era importante. La gente civil se estaba organizando, y también intentamos entrar, pero fue muy difícil, no lo conseguimos. Incluso tuvimos una cita para intentar acceder, pero no fue posible aquella madrugada, y luego pues un tiempo después viajamos a la zona. Sí. Vale. Bueno, fotos en la calle se pueden ver en el Paseo de Begoña, todavía hay tiempo, ¿no? Hay tiempo hasta el domingo. Hasta el domingo, pero bueno, no sé si hace buen tiempo o mal tiempo, pero la gente, es una arteria principal de la ciudad, se puede pasear, va a estar todavía hasta el domingo, se puede ver de noche y de día. De noche está muy bonita porque además se ilumina la ciudad con ese paseo. Son unas estructuras grandes que el Encuentro de Fotoperiodismo ideamos ya el año pasado, y bueno, yo creo que es interesante poder, no sé si disfrutarla, pero al menos sí verla. Claro. Bueno, lo dejamos a criterio de quien se acerque a Begoña, porque lo importante es cómo lleváis esto a la calle, Luis, y cómo te puedes encontrar con ello, ¿no? Quien vaya a ver las fotos o quien se encuentre directamente, ¿no? Que es Claro, y también, pues rescatando lo que comentaba Alex, nuestra idea, más allá del fotoperiodismo, del periodismo, de la información, pues siempre buscamos una justificación humanitaria, humanista, ¿no? Para poder activarnos y poder ir a rescatar la información en los lugares donde consideramos que es necesario hacerlo. Y creemos que tiene que ser nuestro compromiso llevar esa información, no esperar que la gente se acerque a la información. Y por eso que creemos que, más allá que en lo concreto, la exposición tiene que estar en la calle, no solo en los museos, porque repito, nuestra
nuestro interés, pero también es nuestro deber acercar toda esa información a la ciudadanía para que la conozca y también para instaurar un cierto diálogo, ¿no? Porque no se trata solo de transmitir una información, sino también de que esa información se trabaje de forma común, ¿no? Y colectiva, para que la gente se haga sensible también sobre, ¿no?, esos conflictos y sobre todo sobre la penuria, la tragedia de otro pueblo amigo, que todos los pueblos son amigos, ¿no? Un poco nuestro posicionamiento es eso. Nosotros queremos narrar y trasladar la información de cómo otras personas están viviendo en conflicto durante años, durante décadas, y lo que conlleva, ¿no?, la vivencia de esos conflictos para la gente común, que al final somos todos personas, ¿no? Y somos todos, deberíamos sentirnos partícipes de esa tragedia, ¿no?, de alguna forma. Y también, como hicimos en Ucrania con los convoys de ayuda humanitaria, pues al principio tuvimos que crear una red, ¿no?, de colaboraciones para poder recolectar la ayuda, y esas formas son en la que creemos, ¿no? No solo hacer fotos, no solo hacer exposiciones, pero también crear una red de solidaridad y crecer con esa red de solidaridad, que es fundamentalmente un poco también la labor que se hace en la red internacional BeLive y que se quiere hacer también mediante el encuentro de fotoperiodismo, ¿no? Claro. Aunar, ¿no?, todos los intereses por una vida mejor y poder pedir que haya paz entre los pueblos, ¿no? Y eso no se hace simplemente con una foto, sino con un trabajo previo a posteriori, ¿no? Bueno, eso también se llama compromiso, Alex. Bueno, va más allá, ¿no? Es decir, sí, yo siempre he pensado que la foto por sí sola, lo ha dicho Luigi muy bien, la foto por sí sola vale para poco. Es decir, yo mis imágenes que queden en mi ordenador o en una sala de exposiciones que son muy bonitas están muy bien para que mis amigos, mis colegas y la gente que nos sigue las pueda ver. Pero yo desde el principio, desde que yo empecé a hacer fotos, que esto ha pasado más de 20 años, 25, siempre he pensado que el lugar es ese, es el espacio público, y que alguien pueda pasarse por la calle, ¿por qué no?, tomándose unos churros o comiéndose algo, un helado incluso, y pueda encontrarse con una realidad que está pasando muy cerquita de su casa o muy lejos, me da igual, pero que pueda hacerle pensar, ¿no? Poder ver esas imágenes de edificios bombardeados y al fondo los edificios de tu ciudad no bombardeados, ¿no? Claro. Entonces me parece que eso al final es importante. Bueno, más de 25 años, un montón de conflictos, de situaciones conflictivas en muchos lugares del mundo. Estamos hablando de Ucrania. ¿Habéis construido una coraza? Yo creo que no existe la coraza. Todos arrastramos y todas arrastramos con nosotros un peso de las cosas que vivimos, ¿no? Pero tampoco mayor que la gente que lo está sufriendo allí. Es decir, tampoco nos vayamos tan allá. Es decir, hay que decirlo claramente, nosotros decidimos ir. Y volvéis. Y volvemos, y muchas veces volvemos. No están siempre, teniendo la misma suerte, claro, los periodistas que están en el Líbano o los periodistas que están en Gaza. Por supuesto, los periodistas y las periodistas que están en Gaza. Nosotros tomamos esa decisión de ir y volver. No sé si hay una coraza, pero también es verdad que con el tiempo y la edad uno se empieza a plantear más cosas, ¿no? Es decir, a mí, algunos lugares a los que he ido en los últimos años, me plantea más cuestiones. También a lo mejor porque tienes peques, tienes familia, es otra manera de viajar. Te planteas también cosas que has hecho cuando tenías 20 y pico años que a lo mejor ahora no las harías. Es decir, pero yo creo que la coraza al final rompe. Es decir, hay que soltarla en algún lado. ¿Te pasa lo mismo, Luigi? Yo no me siento ni periodista, ni claramente no soy fotoperiodista, esto es más bien Alex. Me siento una persona comprometida en general con unos principios de solidaridad y fraternidad. Y como decía Alex, esto es voluntad nuestra. Entonces ahí lo importante es lo que se está viviendo, lo que las personas que lo están viviendo están sufriendo, padeciendo determinada tragedia. La coraza, en el momento, en esas situaciones pasan mil cosas, te relacionas con gente que está sufriendo, cosas que a veces ni podemos imaginar, cosas que están muy alejadas de nuestra vida diaria cuando están cerca, muy cerca, incluso
territorialmente hablando, véase Líbano, véase Ucrania. Nosotros tuvimos la frontera sur, éramos los únicos periodistas occidentales, personas occidentales en la frontera sur del Líbano, y ahora mismo los pueblos donde estuvimos ya no existen. Y nosotros pues, estuvimos hablando con vecinos de aquellos pueblos, gente joven, muy joven, de 20, de 25 años, que no han vivido otra cosa que conflicto. Vale. Y el ser humano termina normalizando incluso las situaciones más inevitables. Pero en el fondo hay una tragedia humana, personal, colectiva, y al final te tiene que hacer partícipe, hacerte responsable también. Y muchas veces me siento responsable porque políticamente sabemos que gran parte de las razones de esos conflictos dependen también de los gobiernos, de nuestro mismo gobierno, ¿no? Entonces, de una cierta manera, vas con una carga y haciéndote responsable de esa carga y de alguna manera, dentro de nuestras pocas posibilidades, llevar esa carga para que esos conflictos tengan una resolución. Claro. También, creo que lo decías antes, Alex, está ese aspecto de lucha contra el olvido, ¿no? Cada día la información envejece prácticamente y desgraciadamente tampoco hablamos mucho de Ucrania. No, así es, ¿no? Lo decía al principio, es decir, una noticia tapa otra noticia. Lo de Trump probablemente ha cubierto todos los titulares y los periódicos de las últimas 24 horas. De las próximas 24 horas. Entonces, lo que está pasando en el Líbano, que siguen matando gente y bombardeando, pues ya no sale tanto en los medios de comunicación. Cualquier cuestión que salga a nivel local también tapa otro tipo de noticias, son intereses, ¿no? En un momento dado. Por lo cual yo sí creo, o nosotros sí pensamos que es importante recordar algunos de esos conflictos, no tan olvidados, porque sí creo que la sociedad en eso ha cambiado. Es decir, creo que los chavales tienen mucha más información ahora, que hablan más. En mi época no hablábamos tanto de lo que estaba pasando en Irak, en Afganistán, en Libia. Los chavales saben que hay una guerra en Ucrania, saben que hay una guerra, un genocidio en Gaza, lo saben, en casa lo hablan. Es decir, que por lo menos los míos lo hacen y consciente que otros chavales también y otros jóvenes. Por lo cual yo no sé si están tan olvidados, pero están como hoy tapados, que lo tapa nuestra realidad del día a día. Pues si nuestra realidad del día a día, que es cuando nos vamos a hacer la compra o cuando vamos con nuestros chicos a algún lado o vamos a correr al parque, nos encontramos también esas imágenes, a lo mejor podemos conseguir cambiar algo, no lo sé. Tal vez no, pero vamos a intentarlo, ¿no? Que a lo mejor puedan convivir con esas imágenes también. Alguna reflexión seguro que generáis o que generan ese montaje, ¿no? Yo creo que sí. Yo me he encontrado, y invito a la gente que pase por la exposición, me he encontrado matrimonios mayores viendo las fotos, pero también me he encontrado a la gente haciendo botellón en una esquina o hablando a los chavales de noche y de repente acercarse una foto y verla. ¿Vale? Y entonces la gente joven ahí, ¿no? Es muy lista y sabe muy bien lo que quiere y está haciendo cosas. Entonces me parece importante también que ellos puedan acceder a ese contenido, ¿no? Bueno, están ahí hasta el 3 de mayo, Paseo de Begoña. ¿La vais a mover? ¿Tenéis intención? ¿Lo hablasteis? Hay algunas opciones de algunas ciudades que nos han pedido, tenemos que todavía cerrar esa posibilidad. Nosotros estamos aquí, queda abierto, dispuestos a moverla y a llevarla donde haga falta. Creo que es importante que eso se pueda mover, pero bueno, estamos ahí cerrando, intentando cerrar algunas fechas. Vale. Bueno, trabajar con Ricardo, ¿ya habéis hecho cosas juntos? No, yo con Ricardo no había trabajado. Es un gran amigo también y hemos hablado muchísimo y compartido espacios de, yo creo que más, bueno, yo creo no, de disfrute y de vacaciones y de tomarnos un café en algún lado. Teníamos ganas los dos de hacer alguna historia juntos. Yo ayer hablé todavía con él para recordarle esa imagen que os contaba al principio y mandarle la foto, que me parecía que era una foto dura pero a la vez bonita, de ver ese chico viendo la otra imagen tan dura, ¿no? de esa niña víctima en Ucrania, que aparte en esa foto le estaban bombardeando también incluso el entierro de la cría, y él en principio íbamos a intentar que pudiera... Es suya la foto, ¿no? Esa foto es de él, sí. Es de él. Íbamos a intentar que él pudiera compartir estos minutos con la RPA. No ha podido ser porque está viajando ahora de vuelta de Ucrania, porque él está en Ucrania, pero bueno, haremos más cosas porque todavía lleva mucho tiempo ya diciendo que tenemos que hacer alguna cosa juntos, y este año vamos a contar con Ricard en el Encuentro Internacional de Fotoperiodismo de Asturias en octubre. Que ya estáis trabajando, por lo que bueno, nos dices, ¿no? Luigi te puede decir. Luigi ya está trabajando, ¿no? Desde el año pasado, antes de empezar el año pasado. Tengo la sensación que nunca hemos dejado de trabajar sobre el encuentro, pero porque también ¿no? quiere responder un poco a lo que estábamos comentando todo el rato, ¿no? Sí.
que esto no es el encuentro, quiere ser un espacio, pues nunca mejor dicho, de encuentro, pero la reflexión, el trabajo es a lo largo de todo el año, ¿no? Hacer actividades en los centros educativos, hacer actividades como la exposición del Paseo Begoña u otras, pues es un poco responde a esa finalidad de dar a conocer y trabajar y reflexionar sobre el porqué de los conflictos, la vivencia de la población, de la población civil y todo eso. Y el encuentro, claramente, este año, pues queremos ofrecer un encuentro a la altura de toda esta, ¿no? Voluntades que se aunan con organizaciones de acción humanitaria, instituciones, organizaciones y plataformas de fotoperiodistas, de periodistas, pero también de un cine que inspire también una cierta cultura crítica, ¿no? De reflexión. Y se repetirá en la fecha, el 1, 2, 3 de octubre. Vamos a contar con numerosos fotoperiodistas de ámbito internacional y también de representantes del mundo del cine, directores, actores y de otras personas, sea gente de otro ámbito como la acción humanitaria. Contaremos con la colaboración de Médicos del Mundo también este año, con Open Arms, con también representantes de instituciones internacionales. Queremos que el encuentro, pues eso, definitivamente sea un espacio de referencia para la reflexión colectiva sobre no solo los conflictos, pero también el porqué y el cómo de los conflictos. Qué bien pinta, Alex. Pues bueno, estamos trabajando en que así sea el encuentro. Creo que es un paso importante del año pasado a este. Hemos avanzado muchísimo, lleva mucho trabajo, eso lo pueden decir a Luigi, de lo que lleva a perseguir, cerrar y armar toda esta locura, pero creemos sinceramente que merece la pena. Es que además hacéis un montón de actos, ¿no? Recuerdo sí. el panel del año pasado, que no prácticamente para un café. Sí, bueno, hacemos bastantes cosas. A veces cuando le vamos planteando más cosas a Luigi dice, parar ya, chicos, se acabó, es decir, no sigamos planteando más. Pero bueno, sí, este año tenemos muchas sorpresas. Vamos a hacer un avance de la programación en junio y os iremos contando. Vale, bueno, pues ya buscamos sería un buen momento para que volváis por aquí y podamos ver cómo es ese avance, qué estáis pensando. Lo de octubre ya lo garantizamos también, claro, porque nos gusta que vengáis a contar estas cosas. Pues muchísimas gracias por invitarnos. Para nosotros es un placer estar en esta casa que la sentimos como nuestra y muchas gracias. Bueno, Luigi, pues quedamos en eso, ¿no? Vamos a ver cómo vais montando todo este encuentro de octubre y seguro que tenemos ocasión, como bien decimos, en junio de charlar otro día, ¿no? Claro que sí, siempre dispuesto, además con una persona tan amable como tú, así que no hay algún problema, ningún problema. Vale, gracias, Luigi. Recordamos, hasta el 3 de mayo, Paseo de Begoña, un montón de fotos, ¿no? Un montón de fotos paneles, en un formato muy grande, 2 metros por 2 metros, sí. Puedes estar metido en lo que nosotros vimos en Ucrania. Vale, pues recomendamos esa visita a quienes quieran acercarse para ver cómo contáis esa realidad. Os agradezco, Alex, que hayáis estado conmigo en el programa. Muchas gracias. Y Luis, muchas gracias también. Muchas gracias, Roberto, y un saludo a todos los oyentes. Y a todos ustedes, un saludo. Mañana contaremos más cosas también en Asturias al Día. Muchas gracias.